ver, chicos. A ver si puedo. Liz, hola, Leo. Hola, Lo, ¿cómo andas, René? lo logramos en un solo tiro. Buenísimo. Muy bien, sí. Bueno, para aquellos que de repente tú no estás que no te conocen, si te puedes presentar. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Mi nombre es Leonel Ríos y estamos acá con René, que vamos a Vale, transmitir en Ruiz. vivo. Vamos a transmitir en vivo ahora algunas cositas que queremos charlar sobre nuestros libros y la publicación y cómo fue un poco el proceso. Sí, René. básicamente todo nació, nosotros estábamos conversando, Leo y yo, sobre lo que era toda la experiencia de escribir, y no solamente de escribir, porque mucha gente de repente tiene la iniciativa, lo tiene como una especie de hobby, incluso también de terapia, de descarga, de relax, pero cuando lo llevas al otro paso, de que es crear de forma estructurada y luego llegar a la parte de publicación, que ahí es donde tú te enfrentas a la parte que es cuando ya es el proceso completado, que es la interacción, cuando ya hay un feedback. Entonces yo quería, Leo, y que primero que me contaras cómo se titula tu obra y que me explicaras cómo fue esos primeros pasos, cómo te enfrentaste a esa página en blanco. Bien, bueno, la obra se titula, es una novela que se llama Algo parecido a la lluvia, es de ciencia ficción. Y la verdad es que el momento de la hoja en blanco siempre es difícil, ¿no? Y el de esta novela fue muy parecido, digamos, a muchos otros procesos que había hecho, en los que yo empezaba a escribir una historia y regularmente la historia era un cuento. Y así empezó esta historia también, pero en un momento me di cuenta que ya era muy abarcativa, no había llegado ni al conflicto principal y tenía muchas, muchas páginas. Y ahí fue como, bueno, hacerme cargo un poco de que eso era una novela y no iba a ser un cuento como cualquier otro, ¿no? Pero el momento de la hoja en blanco, a mí me cuesta enfrentarlo apenas tengo la idea, por decirlo así. Es como que primero viene la idea y queda dando vueltas durante un tiempo en la cabeza y es como que como si fuera un cuadro, le voy poniendo los colores, los detalles, decido algunos personajes, algunas cosas, quién va a contar la historia, que a veces eso también lo decido ya directamente sobre la hoja, porque es como que también cuesta un poco esa decisión, pero el, el momento de la hoja en blanco es como, da miedo, por un lado, pero por otro lado es como, están todas las posibilidades abiertas también. Y eso es como que motiva a meterte de algún modo en lo que venís pensando. Pero creo yo que al momento de enfrentar ese blanco, lo mejor que uno puede tener en su cabeza es dentro de todo qué quiere lograr con la historia que va a contar o a dónde quiere llegar. Y me parece a mí que es como que algunas imágenes van apareciendo a partir de esas preguntas que nos podemos hacer y es más fácil o uno siente tal vez que tiene más herramientas en ese momento, por lo menos para mí, para sacar el blanco, ¿no? Y empezar a llenar con palabras, con ideas y que finalmente eso, queramos o no, se transforma como en una imagen, porque todo lo que uno va contando en la cabeza va tomando imágenes, ¿no? Va tomando forma. Así que es como un momento, como si fuera un paño que uno va a pintar y que lo voy pensando como con tranquilidad para decidir bien cómo quiero que quede esa pintura. Pero bueno, es todo un momento. No sé vos cómo sentís el momento de la hoja en blanco, René, cómo es para Y vos. antes de contestarte eso, también me interesa saber que ahorita viste con unos detalles que me identifiqué mucho, ¿no? Uno fue lo de la parte de la persona en la que uno, cuando uno decide si lo va a hacer en primera, segunda, tercera persona, eso lo voy a decir más adelante, pero me gustaría que me respondieras cómo fue cómo fueron tus primeros pasos, o sea, antes de llegar al punto de publicar, y así yo los comparto con ustedes, con los que nos están escuchando, y muchas gracias para aquellos que nos están escuchando y nos están viendo. ¿Cómo fueron esos primeros pasos? ¿Cómo pasaste de repente a escribir, no sé, capaz unos cuentos cortos o qué sé yo, cualquier cosa que de repente iniciaste y cómo fue el paso de una forma muy resumida? Cómo me lo podrías decir?
Bien, bueno, para resumirte, si se puede, dentro de todo, lo primero que escribí fueron como letras de canciones, yo no era una narrativa, ¿no? Empezó a salir por ese lado. Creo, mira, me lo hiciste pensar, de hecho. Cuando era más chico escribía muchas cosas como para experimentar un poco con las palabras, para ver cómo sonaban, cómo enlazarlas. Creo que tenía un poco de juego también al principio eso. Me Eh, pasó igual. y me acuerdo, ahora que me dijiste, me acordé de esas letras. Escribía como letras de cosas que me interesaban a mí, cosas personales, pero sobre la música de alguna canción que me gustara de otra, de algún cantante, o de alguna banda. Era como que tomaba prestada la música de los demás y partía ahí con mi parte, ¿no? Y después, en cuanto a la narrativa, me acuerdo que el primer relato fue un policial y de vez en cuando recuerdo ese momento porque fue muy raro, fue el primer cuento que escribí y ni siquiera te sabría decir por qué. Ahí fue como si no hubiese ningún miedo con la hoja en blanco, ahora que lo pienso, porque si me recuerdo sentado escribiéndolo, me recuerdo teniendo la idea, pero no que en algún momento yo dijera, voy a escribir un cuento o tomara la decisión. Fue como ya lo estaba haciendo. Eh, Creo que es como medio de un impulso a veces también escribir. Vos lo decías recién como cuando uno tal vez lo toma o lo usa de un modo medio terapéutico. Creo que hasta Stephen King, que vive de esto, lo hace también de un modo terapéutico. Creo que hay algo que, que te impulsa, así como, no sé, habrá gente que tiene el impulso para hacerse un mueble con madera, de pintarse un cuadro como hablábamos. Hay algo que es como que te dice, escribí que te vas a sentir mejor, o sacá esta idea de tu cabeza que te va a gustar verla enfrente tuyo. Total, a mí me pasó, Leo, que yo inicié lo mío, en principio no era para nada terapéutico, era más una forma de expresión. Estaba muy chico, no recuerdo ni incluso a qué edad comencé. Recuerdo que a duras penas escribí unos párrafos y el párrafo era como que la descripción de la acción. Empecé, siempre me han gustado los cómics y era un héroe que me acuerdo que se llamaba Águila Negra. Entonces le creaba un párrafo donde describía más o menos las acciones, la aventura, y abajo hacía un dibujo. Yo dibujo re mal, igual que tampoco canto, igual que ningún instrumento, cero talento para eso. Entonces de repente la necesidad de crear de alguna otra forma, ya que no canto, no puedo manejar instrumentos y no dibujo, se fue en la parte de escribir. Entonces, ahorita que estás hablando de la música, yo recuerdo que uno de los artistas que más me gusta, que es Gustavo Cerati, que él decía que tenía un cuadernito para las palabras. Yo tenía un diccionario, y entonces el diccionario yo iba subrayando ciertas palabras y las empezaba a como a combinar y me gustaba mucho la sonoridad de esas palabras y eso me ayudó a la hora de escribir. Por eso es que de repente los párrafos son muy en prosa, muy rimados en las novelas incluso, y por eso que también escribo poesía, y eso salió de esa parte de jugar con palabras. Otra de las cosas fue que cuando veía series animadas, las series animadas que veía en principio llegaba a un punto que uno piensa que eran eternas, pero en verdad tenían como 2 temporadas y ya está, y repetían, no es como los Simpsons, que tiene 20 temporadas. Antes los Thundercats y todo esto tenían como 2, 3 temporadas y le daban mucha vuelta. Y yo lo que hacía era que no se llamaba en ese momento fanfiction, pero yo lo que hacía era fanfiction. Escribía Claro. historias de estas series que a mí me gustaban y les daba como continuidad a las tortugas ninjas y todo eso. Luego me empecé con este gusto al cine, porque amo el cine, fue empezar a crear pequeñas historias, y ahí es donde salió la parte de los cuentos. Y entonces ahí como que en un principio fue una forma de drenar las cosas que me gustaban y el primer público era para mí, porque incluso me daba como vergüenza mostrárselo a otra persona y lo que me importaba era que a mí me gustara, que a mí me entretuviera y después más adelante conforme iba creciendo ya sí era una suerte terapéutica, que iba drenando otras cosas, pero en un principio fue así. Y te cuento rapidito para pasar a cómo fue tu experiencia con el libro en sí, que empecé a escribir ya una historia larga como tal, porque me acuerdo que uno siempre, y comparto esta parte, porque esta mañana estaba hablando con una sobrinita, tiene 7 años, y me estaba diciendo, no, yo quiero empezar a escribir. Y me dice, pero tengo errores de ortografía. Yo tenía la peor ortografía que tú te puedes imaginar y la peor letra. Y recuerdo que a mí un profesor de secundaria me rompía los cuentos y me decía que no perdiera el tiempo porque tenía terrible letra y terrible ortografía y no tiene nada que ver con el talento No. a la hora
de crear historias, son dos cosas totalmente diferentes. El profesor no me mató esa inclinación, pero hay muchos de repente Pero docentes podría haberlo profesores que hecho, le capaz. pueden matar eso a alguien. Igual que yo digo, siempre que alguien está creando algo, tengan mucho cuidado con la opinión, no el tema de que herir sensibilidades y ser muy, de repente todo como muy delicado. No, pero a veces si algo, una crítica puede aportar, está bienvenida, pero si va a destruir, preferible que no, porque capaz tú no sabes en qué momento tú le estás diciendo algo a alguien y de repente ese comentario tuyo que para ti fue una estupidez, le destruiste la vida o la vida Sí. creativa a una persona. Bueno, esa primera hoja en blanco fue en el 2000, me acuerdo. Escribí una hoja, Leo, y me dio terror pasar a la siguiente. Y pasé un año con esa hoja ahí guardada, y esa hoja Oh, guardada no la boté, y yo recuerdo que estaba en un bus y vi mi rostro reflejado en un charco, y se me ocurrió el final de esa historia. Y llegué a mi casa a escribirla, y resulta que esa primera novela corta, que es de suspenso, que ahí empecé a hacerla desde de primera persona, porque yo quería que el lector solamente supiera lo que el personaje estaba viendo, y así era más fácil crear el suspenso, porque había muchas cosas que él no estaba viendo, que no estaban a su alcance, bajo su control. Bueno, nada, resulta, Leo, cerrándote ya esta parte, que esa primera novela corta tuve la oportunidad de adaptarla como radionovela y fue mi tesis de grado a la hora de graduarme en la universidad. Yo me gradué como comunicador social. La novela se llama Sueño y Pesadilla y la adaptación se llama El hombre sin rostro y está disponible en mi Instagram, ahí en mi blog que es rodriguezfenix.blogspot.com. La pueden escuchar, ya la subí completa y pueden disfrutar de esa parte. Pero te digo, es increíble para mí que eso es como manejar bicicleta. O sea, lo más difícil es pasar el miedo de la primera página. Ahora sí, Leo, cuéntame cómo fue ese proceso de publicar y luego cómo fue ese sentir el feedback de la gente. y publicar fue, bueno, era, era algo que como vos decías también en un momento, es como una barrera que hay que tratar de pasar si uno escribe. La publicación, ¿en qué sentido? En esto del feedback que vos decías, que haya una devolución, porque más allá de estas críticas de las que hablabas, que pueden ser muy negativas, hay mucha devolución que sirve para lo nuevo que vas a crear, para tener en cuenta un montón de cosas que por ahí no tuviste en cuenta porque justamente faltaba esta retribución, ¿no? Eh, y bueno, para contarte un poco cómo fue el proceso, lo publiqué primero de modo digital en una aplicación que se llama Wattpad, que la novela está disponible todavía ahí, está en mi usuario, es Leonel Ríos 1989, y la novela, bueno, algo parecido a La lluvia, si la buscan la encuentran con facilidad. En ese momento me acuerdo que yo tenía la novela y es como que soy un poco medio de la vieja escuela, que pienso en que en el libro de papel, ¿no? Entonces era como que mi visión estaba ahí. Y yo soy profesor de literatura de secundaria y muchos de mis estudiantes cuando me preguntaban si escribía y les comentaba y que hay un libro que ya está hecho, me decían, ¿por qué no lo tenés en alguna aplicación o en algún medio que uno pueda acceder con facilidad? Entonces, bueno, me empezaron a- no sé si la palabra es insistir, porque estoy muy agradecido, la verdad, por eso, pero fue como que no me dejaron dormirme con el tema. Profe, ¿no pusiste la novela? Poné la novela. Bueno, finalmente me decido y la empiezo a publicar y empecé a tener bastantes seguidores, comentarios sobre la novela de gente conocida, eventualmente de gente que no conocía también, que eso es algo que ya te hace como sentir más motivado también, el hecho de haber trascendido el círculo más cercano, ¿no? Y bueno, el primer tiempo fueron como 3 meses que lo fui publicando periódicamente, termino de publicarla ahí y fue como después de eso, como un tiempo de que se pararon un poco las cosas, ¿no? De vez en cuando algo de movimiento había en la red social, se compartían algunas cosas, pero había quedado medio ahí. Y yo todavía tenía la idea del libro, ¿no? Entonces fue, creo que esa primera publicación como que obtuve este primer ida y vuelta, me gustó y quise seguir, ¿no? Entonces ahí fue que me decidí a pasar al libro.
Bueno, el proceso con el libro fue físico, digo, ¿no? Fue muy largo, la verdad. En su momento fue desgastante y hoy estoy encantado con todo ese desgaste porque aprendí muchísimo, muchísimo. Eh, Hoy puedo editarme un libro con una tranquilidad que no tenía antes de hacer este libro, entonces me siento también muy tranquilo en ese sentido y fue muy lindo todo lo que fui aprendiendo. Y bueno, ya cuando eh, las diferentes pruebas en formato PDF las enviaba a la imprenta y ya estaba todo, que me decían, listo, ya está todo, ya lo podemos sacar. Bueno, generar los códigos de ISBN, todas esas cosas fueron como pequeños detalles que hoy recuerdo como toda una experiencia re linda. Y el libro, finalmente, una vez que lo tuve, que la gente lo empezó a ver, que empecé a obtener estas devoluciones. eh, por suerte el año pasado pude hacer en un centro cultural en Bernal, Leonardo Fabio, una presentación del libro también, hubo mucha gente, la verdad que fue un momento muy, muy lindo también. Y esto que vos me decís, el ida y vuelta. Y de hecho el ida y vuelta no lo digamos como vos decías, esto de que si hay una crítica que sea muy delicada o no. El No, ida y eso me vuelta, refería, disculpa que te ataje, Leo, eso me refería es cuando de repente, más que todo ocurre en la parte académica, ¿no? Cuando hay un chico, y lo decía mucho, los que tú que das clase de literatura lo sabes mejor que nadie, es como que es ese momento donde es como un barro que se puede volver una vasija, ¿no? O sea, entonces es que es una parte muy delicada. No, en la parte del ida y vuelta, ya con la persona, el lector es diferente. Eso está, sí. no solamente, no es que obligatoriamente le tiene que gustar o está mal, sino, no. La parte es demasiado enriquecedora porque incluso pueden descubrir significados en cosas que tú creaste que de repente tú en un principio ni le dabas. Entonces, No esa tenía. parte, eso es muy, a mí es más, eso es lo que completa el proceso, escuchar la Sí, interacción. sí, sí, porque también, como decías, te llegan cosas que vos no pensaste o que vos por ahí advertís en lo que escribiste, pero después de que te lo marcan, no antes de ese momento. Capaz lo Entonces hiciste está bueno. consciente o algo. ¿Cómo, René? No te escuché. Que capaz lo hiciste, o sea, que capaz uno plasmó algo de forma muy inconsciente. Y, o sea, no lo hizo Sí, uno ya planificado y resulta que otra persona lo vio claramente. sí, tal cual, tal cual. Y una vez que te lo marcan, vos lo registrás también. Entonces, ese momento está muy bueno. Incluso cosas que te pueden decir en cuanto a la historia que pueden ser como, no sé, no me gustó el final, me pareció injusto, no me pareció lo que pasó con este personaje o en tal parte, Sí, todas esas cosas y que uno también es como que un poco se puede acomodar en la situación y decir, bueno, sí, podría haber sido de otra manera o tal vez no, esto era inconcebible en mi cabeza de otra manera, pero está bueno ver que, ¿cómo decir? Me gusta que es como que más allá de que el libro se cierra o termina, quedan cosas dando vueltas. Y ver que sí, a sí, otro le queden puede esas ser muy cosas entretenido. es lo mejor Y que te puede pasar. total, total, total. A mí me pasó, bueno, mi experiencia en la parte de publicar es doble, o sea, en el sentido de que por un lado está el libro que publiqué a nivel digital y a nivel físico, que se llama Crónicas del Eterno Eco, está disponible en Amazon. Mi proceso con el libro fue, siempre me había gustado todo lo que tiene que ver con El Señor de los Anillos. Te estoy diciendo, lo había escrito mucho antes de Game of Thrones, pero lo publiqué posterior. Publiqué en el 2018, pero lo había escrito en el 2007. Lo tenía ahí como volando de repente en el archivo de Word, de carpeta en carpeta, de computadora en computadora, ahí estaba, pero no me terminaba de atrever. Lo veía como algo para mí. Luego fue que finalmente alguien me dijo, pero compártelo, o sea, la historia está buena. Y ahí fue donde de repente dije, no, qué estupidez, vamos a sacar esto y a la final el resultado fue, fue totalmente satisfactorio para mí. Lo que te digo, cuando yo lo escribí en su momento, lo hice muy inspirado en El Señor de los Anillos, en el mismo Star Wars, y yo recuerdo que lo que hice fue, es una historia medieval de fantasía, épica, pero que utilice, básicamente un reino cuyo enemigo, adversario de toda generación tras generación, logra infiltrarse y formar parte de lo que vendría a ser el consejo del rey.
y desde adentro lo destruye. Y yo lo que hice fue, sin darme cuenta, porque en verdad no lo hice a propósito, me di cuenta después que lo saco, es que estaba reflejando mi realidad en cuanto a mi país, porque eso fue lo que yo sentí que ocurrió en Venezuela. Yo soy venezolano, y en Venezuela ocurrió que desde adentro el mismo gobierno se destruyó el país como tal, y era una forma de crear, decir, como dirían de repente, como diría en la novela gráfica V for Vendetta, que decían, el artista, el político utiliza verdades para decir mentiras, y el artista utiliza mentiras para decir verdades, y utiliza la ficción para desahogarme y reflejar la realidad de mi país. Eso fue, pero yo en un principio cuando le estaba escribiendo no es que estaba planificando la historia, no, no, eso fue después es que eso me di cuenta. Lo otro que también viene vinculado mucho con eso es que justo con publicar el libro empiezo a formar parte de círculos literarios de Maracaibo, de mi ciudad, allá en Venezuela, y ahí es donde un autor venezolano me pregunta que si había publicado un libro, y el libro lo tenía como una semana, 2 semanas de haberlo publicado, y me dice, yo le digo, sí, sí, publiqué un libro, y me dice, bueno, menos mal, porque si no, no puedes estar en este curso, porque un escritor solamente es el que ha publicado, porque es donde se termina el ciclo. Y yo, wow, me quedé loco y de verdad, yo dije, tiene razón, porque es cuando tú te enfrentas a que otras manos lean las hojas que tú escribiste, ahí es donde se completa el ciclo. Y en ese momento me invitan a participar, porque me gusta mucho la poesía, en el tercer Festival de Derechos Humanos en Maracaibo, y empecé a escribir también poesía de protesta. Y tuve una de las satisfacciones más grandes, que no fue solamente participar ahí, y uno de los poemas era sobre presos políticos, sino que también un cuento, eh, logré publicar y participar en un concurso, un cuento sobre los niños perdidos, los hijos perdidos, que son niños que crecieron bajo el comunismo. Entonces, ese cuento lo participó en el 2018 y yo nunca más supe más de él. Y resulta que cuando ya estoy aquí en Argentina, este año, en febrero, me cuentan que en un centro de idiomas que se llama CEBAS, en un centro de idiomas de Maracaibo de inglés, le leyeron el cuento a niños en febrero de este año. Y para mí fue, o sea, fue una cosa que me mató, pues, que valió la pena todo el proceso. Y actualmente, a nivel de feedback, escribí un cuento que lo narré y lo edité con imágenes en movimiento que se llama la primera década después de la última pandemia, que es una historia de amor desarrollada en un mundo post-COVID. Y los comentarios que he recibido con respecto a esa historia vuelven al mismo punto en el cual he insistido contigo. Para mí, tan importante como es inspiración, como es importante la disciplina de todos los días, porque escribir un libro o escribir cualquier obra es un tema de disciplina. Lo que hace que valga la pena todo el proceso es recibir el feedback y darte cuenta que capaz la gente descubre cosas que ni tú sabías que estaban en la obra. Leo, no sé si tienes algo más que agregar ahí, pero también me interesaba saber qué tenías pensado ya de aquí en adelante. Para el futuro. Bien, sí. Bueno, para el futuro hay una historia que empecé a escribir hace unos cuantos años también. Es otra novela de ciencia ficción. Eh, bueno, pensaba si hacer un pequeño adelanto o no, pero no, porque todavía falta bastante, pero fue una novela que también me gusta. Hay mucha cuestión de viajes espaciales y cosas por el estilo, y lo que me gustó es que a mí el tema me interesa desde siempre, pero me obligó de algún modo a tener que aprender ciertas cosas si quería plantear que en la historia pasaran determinadas cuestiones, ¿no? No puedo plantear que las cosas viajen a cualquier velocidad, no puedo plantear que las galaxias midan, por decirlo de una manera muy burda, que midan menos de lo que mide la edad, que sean menos extensas. Entonces, tener que de verdad meterme sobre algunas cuestiones que me obligaron a aprender me gustó también porque es como que al momento de crear algo uno quiere que sea de algún modo lo más preciso y creíble posible, ¿no? Y entonces esa conquista que surgió de escribir esta novela me gusta mucho. Y
Bueno, la idea es que es una historia de una especie que viaja a través del cosmos en busca de hogar, ¿no? Esa es la cuestión. Se está buscando un hogar y bueno, es un viaje que es muy, muy largo, atraviesa muchas generaciones y como plantea un viaje así de largo, es una historia que es muy extensa y ahora en el proceso de corrección y seguramente haya algunos agregados que ir haciendo, pero si se quiere considerarlo así, el de la obra ya está completamente escrito. Hay que revisar, corregir, pulir algunas decisiones. Algunas otras que me quedan por aprender todavía, a ver si las estoy planteando bien o mal. Eh, pero bueno, estamos digamos, como que en una parte del proceso que ya apuntaría más hacia el final que hacia el principio, ¿no? En cuanto a la escritura, después lo que pasa otro proceso, ¿no? Pero estaríamos como en esa parte. Y eso con respecto a la ficción, que es una historia que tengo desde hace un par de años, como ya había empezado. Y después este año, con la pandemia, yo que doy clases, trabajo mucho con el Principito, que algo que decías hoy de cómo tratar el deseo de un niño está muy plasmado en el principio del Principito, con lo que le pasa al nene y sus dibujos. Eh, de tanto trabajar con ese libro me di cuenta de que había unas ideas que siempre las tengo en la cabeza dando vueltas, pero que son un montón y que tenía ganas de organizarlas de algún modo. Entonces, en base a algo que trabajaba con algunos alumnos, me fui escribiendo, quería eh, exponerles a través del Classroom y de las clases digitales. Eh, y haciendo ese trabajo me di cuenta de que para hacer un análisis general del libro del Principito. Entonces empecé con eso, que tengo algunos capítulos sueltos, algunos otros de continuo, eso también está como, lo agarro de vez en cuando me siento un poco como inspirado con el tema, pero también está ahí en proceso, pero la verdad es que, si bien me interesó bastante, me interesa bastante escribir este libro de análisis, digamos, eh, a mí es como que me tira mucho la ficción, así que estoy como curioso Me pasa. de continuar con la novela que con ese libro, si bien me genera muchas expectativas, ¿no? Pero la ficción, no sé, viajar por las estrellas, si lo podés Sí, hacer en una novela, es un negocio redondo. sí, sí, no, no, te entiendo perfectamente. A mí me pasa, yo puedo hablar de repente, hacer análisis de, más que de libros, de películas, y me gusta, me lo disfruto, pero nada se compara con crear tus propias cosas, con crear tu propio universo, tus propias historias, es otro nivel. En mi caso, a nivel futuro, a corto plazo, este año estoy trabajando en un ebook de un poemario, un recopilatorio de mis poesías. Se va a llamar 100 fragmentos de un ojo gris y básicamente voy a recopilar 100 poesías desde que las inicié. Yo les empecé a escribir desde el 2001. O sea, tengo para hacer curación de poesía como 20 años, o sea que algo interesante puede salir de ahí. Y lo otro pero ese sí es más a largo plazo, Leo. Tengo una trilogía de suspenso, también de amor sobrenatural, pero que la está, o sea, ya está lista. Está como tu libro, que es una cuestión de correcciones y todo esto, y esa yo siento que todavía le falta unos retoques más para atreverme al punto de publicarla. Pero ese, hasta ahorita, de todas las cosas que he hecho, es el trabajo del cual me siento más orgulloso. Es que se llama Mm, mejor me guardo el nombre, pero tiene una relación, está conectado con el poemario. Es como un mini universo ahí, un multiverso que cree ahí. Ah, qué interesante, qué bueno, estás como enganchando una cosa con la otra. Sí, sí, a lo Marvel, a lo Kevin Smith y a lo Tarantino. Está muy bien. ¿Qué te pasa entonces esto de la ficción empuja Por más, ahí parece. escribe, Ah, están pidiendo el por ahí nombre, dicen el nombre. No, es lo están pidiendo. algo con existencias, algo con existencias. Por ahí van los tiros.
Bueno, Leo, hey, un gustazo. Igualito vamos a seguir conversando porque tenemos la conversación pendiente de la super película que a ti te encanta, Coherence, porque ahorita estamos hablando de los libros, pero ahora nos vamos con las películas, pero cerramos este live. Hey, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y bueno, lo vamos a dejar en el feed de ambos para que lo puedan, quienes gusten, lo puedan Así ver y lo pueden escuchar ver con calma. cuando quieran. Por supuesto, Bueno, gracias a los gracias. que se unieron y a los que lo vieron y a los que se unirán para verlo después también. Y bueno, ojalá que si alguno tiene el bichito ahí que pica por escribir, por publicar y se sienten Que empiece de una hoja a la vez. con tal vez algunos temores, son temores compartidos y está bueno enfrentarlos. Un abrazo. Ahí está. Justo lo último, René, que dijiste. ¿Cómo? ¿Cómo? Que justo lo último que dijiste se cortó y sería justo una despedida. Ah, ok, ok. No, que a la final, bueno, que volvemos con la parte de cine, pero que decía que el que tenga de repente el bichito de escribir, las ganas, que le dé un día a la vez, una hoja a la vez, porque eso es página a página. Fíjense, mi primera página, la segunda fue un año de diferencia, así que no hay apuro. El tema es empezar, ese es el tema. Bueno, chicos, un placer.